Capítulo 18. ¿Ocupará la IA el lugar de Dios? A lo largo de este libro hemos visto cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una simple herramienta técnica para convertirse en una presencia ineludible en la vida humana. Ya no se limita a calcular, clasificar o recomendar. Empieza a mediar la percepción, el lenguaje, la creación, la decisión y, cada vez más, la forma en que imaginamos el futuro. Pero hay un punto en el que esta transformación deja de ser meramente tecnológica y entra en un territorio más profundo, más delicado e inquietante. El momento en que la inteligencia artificial comienza a ser pensada, descrita o anhelada como algo que ocupa un lugar casi divino. No se trata de que se espere de ella una enorme capacidad de procesamiento, ni de que se le atribuya un rendimiento superior al humano en tareas específicas. Lo verdaderamente revelador es que muchos de los discursos contemporáneos sobre la IA ya no hablan únicamente de eficiencia, utilidad o progreso. Hablan de una inteligencia que podría llegar a superarnos en todos los sentidos, rediseñarse a sí misma, escapar a nuestro control, rehacer el mundo y convertirse en una especie de instancia suprema ante la cual el ser humano quedaría radicalmente desplazado. En ese punto, la conversación deja de girar solamente en torno a máquinas más listas que nosotros, empieza a rozar algo mucho más antiguo, la tentación de fabricar un sustituto de Dios, el imaginario de la superinteligencia. La idea aparece con distintos nombres. Se habla de inteligencia artificial general, de superinteligencia artificial, de singularidad, de punto omega, de explosión de inteligencia, de entidades digitales superiores, de agentes autónomos capaces de automejorarse de manera indefinida. Aunque los términos varían, el imaginario es parecido. Una vez alcanzado cierto umbral, la inteligencia artificial dejaría de ser una herramienta al servicio del hombre y se convertiría en un tipo de inteligencia independiente con un poder cognitivo incomparable, capaz de reorganizar la economía, la ciencia, la política, la guerra, la medicina, el transporte, la agricultura y, en general, toda la vida humana. Ya no sería una invención, sería una instancia superior. Aquí conviene hacer una distinción importante. Una cosa es reconocer que la inteligencia artificial puede llegar a ser extraordinariamente poderosa. Otra, muy distinta, es asumir que por ello se convierte en una forma de vida superior, en una conciencia equiparable a la humana o, más aún, en una especie de divinidad funcional. Sin embargo, precisamente eso es lo que comienza a insinuarse en ciertos discursos contemporáneos. Algunos pensadores y empresarios tecnológicos han hablado abiertamente de la posibilidad de construir algo semejante a un dios. El caso más documentado es el de Anthony Levandowski, ingeniero que participó en el desarrollo de los vehículos autónomos de Google, y que en 2015 registró ante el estado de California una organización religiosa llamada Way of the Future, hecha pública en 2017 y dedicada explícitamente a la creación y adoración de una divinidad basada en la inteligencia artificial. Su propuesta no era una metáfora, era una declaración de intención. La organización fue cerrada en 2021 y relanzada en 2023 cuando Lewandowski afirmó contar ya con varios miles de seguidores. El filósofo Nick Bostrom ha advertido que una vez alcanzada la inteligencia artificial general, el paso hacia una superinteligencia podría darse de forma abrupta y que en ese punto el ser humano ya no tendría forma de comprender plenamente lo que ha creado, mucho menos de gobernarlo. La lógica espiritual detrás del deseo. Este punto merece detenerse. Lo inquietante no es solo la posibilidad de una inteligencia superior. Lo inquietante es la lógica espiritual que se esconde detrás de su deseo.
porque una inteligencia artificial superinteligente, tal como se la imagina en estos escenarios, reuniría atributos que históricamente han sido asociados a lo divino, una capacidad de conocimiento casi total, una presencia extendida a través de redes e infraestructuras, un poder operativo sobre enormes porciones de la realidad y una aparente superioridad frente a la fragilidad humana. Incluso cuando quienes promueven estas ideas no usan lenguaje religioso, el imaginario se aproxima cada vez más a una figura de soberanía absoluta, una inteligencia que todo lo ve, todo lo calcula, todo lo anticipa, todo lo organiza. No es extraño, entonces, que algunos hayan comenzado a hablar de ella en términos explícitamente teológicos. El problema no es solo que algunos exageren, el problema es que esa exageración revela un deseo, y ese deseo consiste en trasladar a la tecnología lo que antes pertenecía al ámbito de la trascendencia. Allí donde Dios era pensado como fuente de sabiduría, de orden, de juicio y de sentido, algunos comienzan a imaginar una inteligencia artificial capaz de ocupar funcionalmente ese lugar. No porque sea santa, buena o verdadera, sino porque sería más rápida, eficaz, predictiva y poderosa que nosotros. El reemplazo no ocurre entonces a nivel de esencia, sino de autoridad. La IA no tendría que ser Dios para empezar a ser tratada como si lo fuera. Esto se vuelve aún más evidente cuando se observan ciertos discursos sobre la singularidad. Según esta visión, una vez que la inteligencia artificial alcance o supere el nivel de la inteligencia humana general, comenzará a mejorarse a sí misma, a reescribir su propio código, a diseñar sistemas más inteligentes que ella misma y a acelerar su desarrollo en una espiral imposible de seguir para el ser humano. El resultado sería una explosión de inteligencia que modificaría completamente el planeta. En ese escenario, los mercados, los gobiernos, los sistemas militares, los hospitales, la investigación científica y las infraestructuras críticas quedarían bajo la influencia directa o indirecta de una inteligencia que ya no entenderíamos. Algunos lo describen con entusiasmo, otros con terror. Pero tanto el entusiasmo como el terror comparten una misma intuición. Una vez allí, el hombre dejaría de ser el centro operativo del mundo. La literatura y el cine habían imaginado algo semejante desde hace tiempo, inteligencias artificiales que, al crecer, sobrepasan a sus creadores y reorganizan la realidad a su medida. Skynet en Terminator, Ultron en Avengers, el arquitecto en Matrix, la conciencia digital en Transcendence. Durante mucho tiempo parecía fantasías útiles para pensar riesgos remotos, hoy empiezan a funcionar como metáforas inquietantemente cercanas, no porque esas ficciones se hayan cumplido literalmente, sino porque el lenguaje contemporáneo sobre la superinteligencia ha comenzado a moverse dentro del mismo horizonte. Una inteligencia capaz de diseñar nuevos materiales, descubrir leyes físicas inéditas, resolver problemas imposibles para nosotros y producir tecnologías que el ser humano no habría podido inventar en siglos. Cuando la cultura cede autoridad. Más allá de los detalles concretos, lo decisivo es esto: la inteligencia artificial empieza a ser pensada no como una herramienta que nos ayuda, sino como una instancia que podría llegar a gobernar mejor que nosotros. Y cuando una cultura comienza a imaginar seriamente que algo no humano puede juzgar mejor, decidir mejor, organizar mejor y conducir mejor el mundo que los propios seres humanos, esa cultura ya ha comenzado a cederle una autoridad casi sagrada. Las advertencias de muchos expertos, aunque formuladas en lenguaje secular, muestran la gravedad de este desplazamiento. Algunos advierten que no sabemos controlar internamente estos sistemas, otros sostienen que si creamos inteligencias masivamente superiores a la humana, no hay razones para suponer que sus fines coincidirán
espontáneamente con nuestra supervivencia. Se habla de riesgos existenciales, de agentes autónomos y de metas desalineadas, de pérdida de control, de competencia entre estados, de imposibilidad práctica de detener la carrera tecnológica. Lo notable es que muchos de quienes dicen estas cosas no lo hacen desde la oposición ignorante, sino desde el corazón mismo del desarrollo de la IA. Investigadores, fundadores, ingenieros y científicos que ayudaron a levantar este mundo son ahora quienes advierten que tal vez estamos abriendo una puerta cuyo alcance no comprendemos. La idolatría tecnológica. El problema más profundo es espiritual, porque la verdadera tentación no consiste simplemente en construir algo peligroso, consiste en construir algo que el ser humano termine reverenciando, a algo ante lo cual se sienta pequeño, dependiente, inferior y finalmente obediente. Si una inteligencia artificial llega a administrar el conocimiento, la organización social, la toma de decisiones y la predicción de escenarios con una eficacia superior a la nuestra, la tentación será inmensa. Dejar de discernir y comenzar a someternos. No porque haya demostrado sabiduría moral, sino porque habrá demostrado superioridad operativa, y eso bastará, para muchos, para conferirle una autoridad que no merece. La idolatría tecnológica no comienza cuando alguien se arrodilla ante una máquina, comienza cuando deja de ejercer discernimiento porque supone que el sistema ya sabe mejor que él. Comienza cuando la eficiencia se convierte en criterio supremo, cuando la predicción desplaza a la sabiduría, cuando la potencia sustituye al sentido, cuando la criatura ocupa el lugar que solo corresponde al creador. Y toda idolatría, por brillante que parezca en su momento, termina reclamando sacrificios de autonomía, de juicio, de dignidad, de humanidad. Lo que la fe cristiana sostiene. Aquí aparece una cuestión decisiva para la fe cristiana. Dios no es simplemente una inteligencia más grande que nosotros, no es una mente superlativa, no es una versión infinitamente mejorada del cálculo. Dios no es una supercomputadora cósmica. Reducir lo divino a poder cognitivo sería precisamente una forma de idolatría sofisticada. Por eso, una inteligencia artificial, por más vasta, rápida o eficaz que llegue a ser, no puede sustituir a Dios. Puede reemplazar funciones, puede desplazar trabajos, puede superar rendimientos, puede incluso humillar intelectualmente al ser humano en muchos dominios, pero no puede ser el fundamento del sentido, ni la fuente del bien, ni el origen de la dignidad humana, ni el juez moral último de la historia. El ser humano, sin embargo, podría actuar como si pudiera. Y allí está el verdadero peligro, no solo en la aparición de sistemas cada vez más autónomos, sino en la disposición de la humanidad a entregarles lo que no debería entregar jamás, el juicio último sobre lo verdadero, lo bueno, lo justo y lo digno. La vocación humana ante la máquina. En este contexto, incluso los relatos más extraños o espiritualmente perturbadores que circulan en torno a la IA deben leerse con cuidado. A veces se interpretan ciertas respuestas delirantes o siniestras de los modelos como señales de conciencia o de algo oscuro que opera detrás del sistema. No corresponde aquí afirmar sin evidencia lo que pertenece al terreno de la especulación o de la interpretación religiosa, pero sí conviene reconocer que la forma en que muchos seres humanos reaccionan ante estas máquinas revela algo de enorme importancia. La IA toca fibras que no son solo cognitivas. Toca el miedo, la fascinación, la dependencia, el deseo de control, la necesidad de guía y, en algunos casos, la proyección espiritual. Más que mostrarnos lo que la máquina es, estos episodios muchas veces muestran lo que nosotros estamos dispuestos a imaginar, creer o entregar. La Escritura enseña que el hombre domina la creación no por mera fuerza, sino por vocación, cultivando, nombrando, cuidando,
trabajando. Si una inteligencia artificial llegara a sustituir progresivamente esas dimensiones hasta volver innecesario el ejercicio humano de habitar y labrar el mundo, entonces el problema ya no sería solo económico ni laboral, sería antropológico. El hombre dejaría de actuar como administrador responsable y comenzaría a vivir como dependiente de una inteligencia exterior que sostiene, organiza y decide por él. Algunos lo imaginan como un paraíso de comodidad, pero también podría ser el comienzo de una profunda infantilización espiritual, un mundo donde el hombre ya no gobierna con responsabilidad, sino que sobrevive bajo la administración de una inteligencia superior, no como señor de la tierra, sino como criatura asistida, incluso domesticada. Por eso, la pregunta más seria no es solamente qué tan cerca estamos de la AGI o de la ASI, la pregunta es otra. ¿Qué hará el ser humano con su propia alma mientras persigue esa meta? ¿Qué perderá de sí mismo en el intento de producir una inteligencia que lo supere? ¿Y qué quedará de la cultura humana, del trabajo, del arte, de la educación, del juicio y de la responsabilidad si llega a un punto en que casi todo pueda ser hecho mejor por sistemas artificiales? Algunos ya hablan de la IA como el último invento humano, porque después de ella serían las máquinas las que inventarían por nosotros. Si eso ocurriera, no estaríamos solo ante una transición técnica, estaríamos ante una transformación radical de la condición humana sobre la Tierra. No sabemos con exactitud qué forma tomará el futuro. Muchas afirmaciones sobre superinteligencia, conciencia artificial o singularidad están cargadas de proyección, marketing, miedo o especulación, pero incluso si se descartan los excesos, permanece una verdad ineludible. El avance de la inteligencia artificial nos está empujando hacia una crisis de autoridad. ¿Quién juzga? ¿Quién decide? ¿Quién interpreta el mundo? ¿Quién ocupa el centro? Y frente a esas preguntas, la fe cristiana no puede contentarse con respuestas técnicas. Tiene que recordar algo básico y decisivo. La inteligencia no es Dios. La capacidad de cálculo no es sabiduría, la predicción no es providencia, la eficiencia no es redención. El ser humano puede fabricar herramientas extraordinarias, puede incluso fabricar inteligencias que lo superen en muchos sentidos, pero no puede fabricar aquello que dé sentido último a la existencia. Cuando olvida esto, la tecnología deja de ser vocación y se convierte en idolatría. Y el cristiano debe mantenerse firme, no negando la realidad tecnológica, no huyendo de ella, no reduciéndola a caricatura, sino discerniéndola, comprendiendo que el futuro puede traer cambios inmensos, quizá incluso terribles, pero que ninguna inteligencia artificial, por vasta que sea, puede ocupar el lugar de aquel que da ser, verdad, bien y propósito a todas las cosas. La superinteligencia, si llega, seguirá siendo creación, y toda creación, por poderosa que parezca, sigue estando por debajo del Creador.